Actores de método. Es como se le llama a los actores que cambian drásticamente aspectos de su vida normal y se someten a diversas presiones y rutinas en pro de mostrar una actuación auténtica. Debido al deseo, se podría decir, obsesivo de realismo, pueden comprometer su propia salud física y mental hasta el punto de casi transformarse en sus propios personajes. Claro que esto depende de la propia intención y apasionamiento del actor, quién sabe hasta dónde quiere llegar, pero ¿qué pasa cuando no es el actor el que hace esto y en cambio es el director quien se obsesiona por llevar la mayor autenticidad a la pantalla? Así sea sometiendo y maltratando a sus actores para que estén más acordes a sus personajes, llevándolos a situaciones indeseadas a pesar de que estos no compartan la misma afición metódica, por lo que pueden terminar pasando un muy mal rato. Uno de estos es nada más que Stanley Kubrick, de quien se sabe qué inclinaciones perfeccionistas tenía para con su obra, y si bien he comentado de él que es un maestro del cine y he ponderado su arte, no puedo dejar de lado los métodos que pudo llegar a usar ni las veces que sus conductas obsesivas fueron demasiado lejos. De hecho, ya mencioné en el video de Full Metal Jacket algunos tratos que tuvo con sus actores. Me es indispensable y me parece necesario que hablemos de este lado del director, quien en el rodaje de The Shining se dedicó a llevar a tal extremo a una actriz que llegó a tener ataques de pánico en pleno set. Hoy hablaremos del tormento que tuvo que pasar Shelley Duvall. Nacida el 7 de julio de 1949 en Texas, Shelley era una joven vendedora de cosméticos que llegó a la actuación de casualidad. Fue en una pequeña fiesta en la que buscaba vender alguno de los cuadros que pintaba en sus ratos libres, en la que conoció al director Robert Altman, quien se encontraba filmando su nueva película Brewster McCloud en la ciudad. Después de hablar un rato, Altman le invitó a hacer un casting, y así empezó a actuar para esa misma película. Shelley la verdad que le encontró el gusto, y al realizador le interesó seguir trabajando con ella, por lo que se lo dijo, y ella decidió mudarse a Los Ángeles. Allí se volvió una actriz recurrente de la filmografía del director, participando en películas como McCabe y Mr. Miller's, Thieves Like Us o Nashville, que fue un éxito crítico y comercial. En el 77 haría un papel menor en Annie Hall de Woody Allen, en el que conocería a Paul Simon, el de Simon & Garfunkel. Tal vez lo recuerdes del soundtrack de El Graduado, quien se volvió su pareja, pero su oportunidad llegaría ese mismo año, nuevamente de manos de Robert Altman, al protagonizar el thriller psicológico Tres Mujeres. La película se grabaría a lo largo de 6 semanas y la coprotagonista Sissy Spacek diría de Duvall que era extraordinaria. Era divertida, amable, todo el mundo la adoraba, siempre estaba preparada, siempre de buen humor y se tomaba su trabajo muy en serio. Debido a su notable interpretación, Shelley sería nominada al BAFTA y ganaría nada más que el prestigioso premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Ahora bien, ¿por qué conté todo esto? Además de para introducir a la actriz, fue para mostrar el rumbo en el que se desenvolvía y para que puedan contrastar lo que tuvo que pasar en su siguiente papel. En el final de Tres Mujeres hay una escena gráfica cargada de terror crudo y desconcertante, y fue esta la que convenció a Stanley Kubrick de elegir a Duvall como la esposa de Jack Torrance en su adaptación del libro de Stephen King. De hecho, fue él mismo quien la llamó para hacerle la oferta. "Eres genial llorando", le dijo a Duvall. Como aún no tenía el guión, Kubrick le mandó una copia del libro original y le dijo que lo leyera. Era 1978 y Shelley estaba por tomar un vuelo hacia Londres para empezar el rodaje. Fue justo en la terminal que su pareja Paul Simon decidió terminar con ella. La actriz cuenta que se la pasó todo el vuelo llorando, lo cual podría ser considerado un calentamiento de todo lo que le tocaría vivir. Días antes de empezar la producción, Shelley tuvo una cena agradable, a decir, con el director y su hija, pero una vez que las cámaras empezaron a grabar, todo se volvió estrictamente comercial. Kubrick no usaba nada hasta la toma 35 con ella, y si acaso, por lo que Shelley tenía que correr y llorar y gritar a todo pulmón mientras cargaba a un niño desde la toma 1 hasta pasar la treintena y más, hasta que el director se sintiese conforme o dijera, no importa, cortemos esto. Pero por lo general estas largas jornadas de grabación, que solían llegar hasta las 15 o 16 horas, iban acompañadas por maltratos y acusaciones hacia la actriz en frente de todo el set, como Kubrick enérgico diciendo que estaba haciéndoles perder el tiempo a todos o que no sabía hacer su trabajo. No desperate. Oh, come on. What do you mean roll video? We're killing ourselves out here and you've got to be ready. I am too. I'm standing Should we right play by mood the music? door. No, I Yeah, can't but when you hear. came in like this, you said just... We're sitting there because they say, wait a minute, and then you say on the radio, but when you go. do it, you've got to look desperate, Shelley. You're just wasting everybody's time now. I can't even get Well, this put it door against open. it. You have on the record, I got such a volume. En el making of del Resplandor que filma Vivian Kubrick se pueden ver algunas de estas escenas, así como una en la que se oye al cineasta decir que no simpaticen con Shelley. Se sabe que el objetivo del realizador neoyorquino era someter a la joven intérprete a un ambiente de angustia, inseguridad y temor para que logre entrar en el papel de Wendy
Wendy Torrance. Por eso trataba de aislar del trato emocional a Shelley. Jack Nicholson reconoce que en lo referente a su compañera y esposa en el filme, el director era muy diferente y que fue ella quien tuvo el trabajo más difícil en el rodaje. Duvall describió su experiencia en el libro The Complete Kubrick, que desde mayo a octubre estaba con la salud delicada porque el estrés del rol era muy grande. Stan Lee me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el rol más difícil que he tenido que hacer. A diferencia de su anterior película que duró 6 semanas en filmarse, The Shining tomó 56. Y si bien esto se debe en parte a que en un momento dado ocurrió un incendio en el set que dañó gravemente al hotel Overlook teniendo que ser reconstruido, más que nada fue, a saber, el exigente proceso que Kubrick maneja para sus filmaciones. Durante gran parte de esos 11 meses, Duvall tuvo que trabajar en un estado de histeria constante para no defraudar al director ni al compromiso que tenía. Se inducía, comenta la actriz, a constantes recuerdos entristecedores. Tenía que llorar 12 horas al día, todo el día. Los últimos 9 meses seguidos, 5 o 6 días a la semana, hasta que mi cuerpo se rebelaba y me decía, deja de hacerme esto, no quiero llorar todos los días, pero a veces solo ese pensamiento me hacía llorar de nuevo. Un dato curioso de esto es que el estar gritando y sollozando todo el día, esta terapia de gritos primales, como ella le llamaba, le resultaba de cierto modo catártica, terapéutica, ya que cuando acababa la jornada, decía, se sentía relajada y contenta, pero eso sí, solo después de haberse sentido todo el resto del día absolutamente miserable. Pasar por todo aquel estrés hacía que se le empezara a caer el cabello y hasta tener un ataque de ansiedad muy fuerte, ya que sentía que no podía más. Despertarse un lunes por la mañana, tan temprano, y darte cuenta de que tenías que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar. Lo dicho, Shelley sentía que no podía más, y sin embargo lo hizo, aunque no sabe cómo. Jack Nicholson le dijo lo mismo en el set, no sé cómo lo haces. Uno de los momentos más extenuantes, y también conocidos, es el de la escena en que Wendy se defiende con un bate de Jack, la cual tuvo que filmarse nada más que 127 veces, que si bien no es la de más repeticiones de la película, es en la que el jefe de cocina habla con Danny acerca del Resplandor, que se grabó 148 veces, y eso fue porque el niño no recordaba del todo sus líneas, también porque era un niño. En el caso de Wendy, ella tuvo que estar por 3 semanas no haciendo otra cosa que estar muy asustada. Kubrick la llevó al extremo con tal de que se vea auténtica. Sus manos tenían heridas de tanto manejar el bate y su garganta quedaba destrozada. Se dice también que Shelley estaba realmente llorando de miedo, como declararía después, que al hacer tal cantidad de escenas, empezaba a dejar de notar que estaba actuando. Fue muy duro, ya que era tan bueno, tan malditamente aterrador. Bueno, pero no todo es blanco y negro. Aquí no se trata de demonizar a nadie, y es que tampoco fue una experiencia insufrible. Había momentos en los que dice Shelley que Kubrick era cálido y afable, que se sentaba a hablar con ella y con Nicholson largo rato, que a pesar de las actitudes del director, la gente en el set era hasta cierto punto gentil con ella. Sin embargo, la relevancia que le daban a la carga que estaba llevando era muy poca, sino nula. Shelley entró en depresión en esa época y no ayudó que al estreno de la película la crítica la menospreciara, porque así fue. A día de hoy se la tiene como una gran obra, sí, pero entonces fue muy tomada a menos, a la audiencia le resultaba extraña y a la crítica tediosa. Asimismo decían de Shelley Duvall que era sobreactuada, o que sus gestos eran cómicos. No suficiente con eso, la nominaron a Peor Actriz en los premios Razzie, aunque también a Kubrick a Peor Director. Para King, el autor del libro, se había modificado burdamente al personaje de Wendy, quien en la obra original tenía más matices, en la película termina siendo solo una víctima de un loco. Así que como dije, nadie le paró bola a la actuación de Shelley, y aunque ahora resulte notable, entonces parecía que toda esa odisea que había pasado la actriz había sido en vano. Duvall diría después que aunque el trato de Kubrick fue cruel y lo resentía, y que hacer la película fue un infierno, que si no hubiese sido por todo eso, las escenas no hubiesen quedado tan bien como quedaron, que ese tipo de histeria que le hacía sacar lograba que pudiese dar lo mejor que tenía, que Kubrick lo sabía bien y por eso lo perpetraba. Por otro lado, estaba agradecida de haber participado en tal hazaña, que ya empezaba a tomar notoriedad como película de culto. Como todas las películas de Kubrick, el rodaje de The Shining fue escabroso y complejo para todos, pero este afectó principalmente a Shelley más que nada por 2 motivos. Primero, que venía de terminar una relación y le tocaba trabajar en un papel muy cargado emocionalmente, en completa soledad. Mientras que Jack Nicholson se la pasaba por ejemplo con su pareja en un hotel, Shelley estaba en una habitación sin casi otra cosa que hacer que pensar en su actuación. El otro motivo es que Duvall no estaba familiarizada con este tipo de rodajes tan comprometedores y pesados, y para colmo era en ella en quien recaía uno de los pilares más importantes de la cinta, ya que su personaje determinaba en gran parte el terror que denotaría la trama, por lo que todo esto, acompañado de los sometimientos y obsesiones de Kubrick, chocaron fuertemente con ella. Whatever the cause is of pain, you always resent it. So I resented Stanley at times because he pushed me.
And it hurt. And I resented him for it. I thought, why do you want to do this to me? How can you do this to me? Así que nada más que decir, esta fue la historia de la actriz a quien Stanley Kubrick llevó al límite. Esta fue la historia de Shelley Duvall. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el video, te recuerdo que con solo un par de clics me puedes ayudar a seguir haciendo mucho más contenido. Soy Lodo y nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.